Hola a todas y todos. El día de hoy, mi persona Daniel González Núñez les va a presentar sobre la codificación y Machine Learning para clasificación de peligrosidad de arcos viales, el caso de estudio en una ciudad intermedia colombiana. Los otros dos autores son el profesor Diego Alexander Escobar y el profesor Carlos Alberto Moncada. Como introducción, entonces, tenemos primero los datos a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, los incidentes de tráfico son la principal causa de muerte entre personas de 3 a 29 años. Asimismo, anualmente más de 1.350.000 personas mueren en siniestros viales y más de la mitad de estos incidentes resultan en muertes de motociclistas, peatones o ciclistas. Asimismo, más de 50 millones de personas en el mundo han quedado heridas o discapacitadas de por vida debido a esto. Y en Colombia no es la excepción. En Colombia tenemos también que todos los actores viales son los más vulnerables. Sin embargo, los motociclistas, los peatones y los ciclistas en especial debido a su característica física. Como objetivos, entonces tenemos que inicialmente queremos recolectar datos de siniestralidad y comparendos en la ciudad de Manizales y los datos de la red vial. Vamos a aplicar unas técnicas de limpieza de datos en Python, vamos a codificar los datos, hacer un análisis exploratorio y finalmente aplicar una modelación que permita clasificar los arcos a partir de esa peligrosidad. Nosotros estamos haciendo el caso de estudio en la ciudad de Manizales, ubicada en la parte central de Colombia, en la región andina. Como metodología, entonces vamos a tener tres etapas respaldadas por unos datos que serían comprendidos por la red vial de Manizales y Villa María, los siniestros desde el 2013, los comparendos desde el 2013. En la etapa uno vamos a limpiar estos datos y vamos a generar esa codificación. En la etapa 2 vamos a hacer un análisis exploratorio de datos y a los arcos viales les vamos a asignar un buffer, es decir, un área, un rango, un radio, en donde todos los puntos de siniestralidad y de comparendos van a ser asignados a ese arco a partir de ese radio. Y en la etapa 3 tenemos el modelo de clasificación, en donde este modelo va a clasificar de forma no supervisada estos arcos y nos va a ayudar a entender cómo actúan estos arcos en comparación con la siniestralidad y con los comparendos. Entonces, como resultados iniciales tenemos, y acá todos los puntos ya geocodificados, pero pues antes de que vean esa imagen, quiero que vean en la parte izquierda, en donde utilizamos el algoritmo regex. En la parte izquierda superior vemos un ejemplo de usar el algoritmo regex para extraer diferentes partes de un texto, en este caso un correo electrónico. Y nosotros, pues, aplicándolo en la investigación, lo hicimos para las direcciones de los siniestros y de los comparendos. Entonces teníamos muchas formas de escribir direcciones, formas mal escritas, formas adecuadamente escritas pero incompletas o demás, y todo eso se utilizó el algoritmo regex para dejarlo en relación con lo que necesita la API de Google para generar las coordenadas a partir de las direcciones. Una vez hicimos esto, se logró un ahorro de más o menos de 1 millón de direcciones y se convirtieron en simplemente alrededor de 100.000 direcciones diferentes. Y esto se le asignó a los siniestros y los comparendos, en donde tenemos más o menos 23.000 siniestros, 273.000 comparendos, pero dentro del área urbana solo 21.000 siniestros y aproximadamente 239.000 comparendos. Como resultados, entonces acá vemos que a través de los años se ve una tendencia bastante similar entre siniestros y comparendos y de hecho pues existe una correlación del 0.82 bastante alta entre estos, repito, a través de los años. Además de esto, de forma relativa al año anterior, se ve una disminución en la severidad de la siniestralidad, en donde en azul tenemos solo daños, en naranja tenemos heridos y en verde tenemos fatalidades. Además de esto, tenemos como otros resultados que en cantidad de multas según los vehículos, los motociclistas son los vehículos más multados y en términos de vulnerabilidad vemos que el peatón
específicamente, y el motociclista son los que más cantidades siniestros terminados en fatalidades tienen. Esto es bastante importante tenerlo en cuenta para los análisis posteriores. Además de esto, tenemos también el análisis exploratorio de los tipos de comparendos, donde vemos pues unos comparendos muy típicos de estacionar en lugares prohibidos, de no tener actualizada la revisión mecánica, imprudencia al conducir es una muy importante que hay que tener en cuenta, y conducir una motocicleta sin obedecer las reglas generales también es muy importante tenerlo en cuenta. Finalmente, ya en la aplicación del modelo de Machine Learning, entonces tenemos acá a la izquierda un gráfico de codo que nos dice cuántos clústeres tenemos que asignar o cuántos conglomerados. Eso se sabe en el momento en que se quiebra esa curva. En este caso serían 4 clústeres. Y en la parte derecha vemos un mapa, el mapa de Manizales, de la mancha urbana, con la red vial, en donde de forma más gruesa podemos ver las vías principales, las arterias principales de la ciudad. Y podemos ver, dependiendo del color, yendo desde verde hasta rojo, la peligrosidad de los arcos con respecto a sus características del arco y asimismo la clasificación que se le dio a partir de comparendos y siniestros alrededor de esa zona. Entonces podemos ver que la zona de la izquierda, la zona oriental del mapa, tiene una alta peligrosidad, asimismo como la parte central, en donde se ven tonos de rojos y amarillos. Estos son los resultados del modelo que se utilizó en cada prototypes debido a que tenemos variables numéricas y categóricas. Y podemos ver los diferentes centroides o medias que se aplicaron a cada variable, en donde variables diferentes tenemos como el, la longitud del arco, lo grueso de la vía, si pasaba transporte público o no, la capacidad, la pendiente, la velocidad de los vehículos, de los peatones, el tipo de vía y así. Como conclusiones generales, entonces se ve que en los hallazgos hay una disminución constante entre el número de multas y siniestros viales en los últimos años. A considerar el 2020 como el año de pandemia, también hay que tener cuidado con eso. Las multas reflejan una posible tendencia a que las personas no se vean tan reflejadas a aplicar la ley, sino más bien a que traten de evitar la mayor parte del tiempo los controles policiales de la carretera. Y cuando se encuentran con ellos, pues es cuando los multan. Los peatones y los motociclistas, como se dijo, son muy vulnerables a sufrir lesiones durante cualquier tipo de siniestro. Y pues se ve una fuerte relación positiva entre la siniestralidad y las multas a la hora de analizar los centroides del modelo de Machine Learning. Esto va en contra de las diferentes literaturas que se leyeron, en donde se dice que a mayor cantidad de comparendos deberían disminuir los siniestros en el arco y en la zona. Este modelo también de K-Prototypes muestra muchas diferencias en diferentes variables como las velocidades de vehículos, el tipo de carretera, y eso nos ayuda a entender cuáles variables inciden también, aparte de la siniestralidad y de la siniestralidad y de los comparendos. Y finalmente, gracias a los clústeres, podemos ver muy fácilmente cuáles son las zonas que deberían tener una intervención inminente, como la mencionada parte oeste de la ciudad, que corresponde al centro histórico de Manizales. Estas son las referencias. Muchas gracias por su atención.